Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a este su programa Ni Más Ni Menos. Este es un concepto de comunicación concebido con el objeto de compartir con ustedes las informaciones y los comentarios sobre los hechos que impactan por su trascendencia a la vida, en la vida de los dominicanos. Yo soy Arturo Méndez Zarzuela, un servidor de ustedes, productor de este espacio, y les invito para que permanezcan con nosotros por los próximos 55 minutos, con la promesa de que este programa puede ser compatible con toda la familia, puede inclusive verse con los niños, niñas, menores, porque ni usamos frases soeces ni imágenes que tienden a desbalancear el ritmo normal de vida de los dominicanos y sobre todo de la familia. Recordándoles que además de por su canal 58, este programa usted puede verlo a través de nuestras redes sociales, y si no puede verlo en directo, puede verlo en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Programa Ni Más Ni Menos, ahí cuelga la fecha del día, cualquier día que le interese verlo, y estará sin edición y sin comerciales. Puede darle me gusta, puede darle a seguir, puede dejar su opinión, siempre guardando el respeto que nosotros le prodigamos a todos ustedes. Hoy tenemos con nosotros un asiduo contertulio de este programa, el señor José Guillermo López, economista de profesión, agricultor por vocación y político por decisión unánime de los jueces. Esa fue la condición de darme libertad. Sí. Muy bien. Siempre contento de estar aquí con mi amigo Arturo, que tenemos algunos temas siempre que nos llenan. A mí me llenan de pasión la mayoría de los temas que dilucidamos aquí. Y entonces uno habla, yo entiendo que hablo con la mayor naturalidad posible. Sin duda alguna. Pero antes de entrar en materia, realmente hay un tema, José Guillermo y amigos televidentes, que está causando un revuelo enorme en el mundo. Y es la concepción de muchos jóvenes de que pueden transformarse en perros, en gatos. Y eso trajo como consecuencia, pienso yo, o deduzco yo, de que a unos sujetos se le ocurrió que aquí apareció un lobo feroz, un famoso galipote, que andaba por Montelajagua, después estuvo por el Corozo, creo. A lo último lo pusieron como un amigo nuestro lo gavió en la cruz de la iglesia del templo, este muchacho Jerez, que es brillante. Ese niño tiene una lucidez para producir situaciones como esta, y imágenes con sus textos. Pero bueno, esta situación uno la toma a broma, pero realmente debe alarmar a una sociedad que, como la nuestra, tiene tanta o padece diariamente, y vemos tanta degradación, lamentablemente. Escuchaba a un importante comunicador de la República Dominicana decir que bueno, que yo no sé por qué no alarmamos tanto, porque hemos socializado y concebido la idea de que un hombre que dice que yo soy mujer y se transformó en mujer, ¿y por qué no se puede transformar en perro o en gato? Óyeme eso. Haciendo una, qué sé yo, una comparación, vamos a decir, entre una situación y otra. Lo grande de todo esto es que en quienes más expresiones vemos es prácticamente en niños y niñas, que sin ningún, quizás cogiéndolo como a juego o a relajo, pero hemos visto imágenes de personas arrastrándose en sectores, y esto, caramba, ¿hasta dónde va a llegar la falta de identidad de nuestros jóvenes adolescentes? El tema tiene raíces profundas. Claro. Eso de uno creerse
algo distinto a un ser humano normal y son psicosis, Sí. son psicopatías que la sociedad por diferentes razones van apareciendo. Pero en el caso de... Pero en la época tuya no se te ocurría aparecer. De tú decirle al papá tuyo, a la mamá tuya, dije que yo soy un lobo feroz. Con el tirigüillazo que tú das es posible en la que- tabla de juicio. Es posible que esa baqueta de Colín la tuviera yo pintada en la espalda todavía. Pero realmente, yo aquí en América Latina, donde más he visto de videos, esas expresiones, uno abre el celular para buscar una noticia y le sale de todo ahí. Donde más he visto es en Argentina. Sí. Hay todo un movimiento y ya hay toda una defensa a eso. Inclusive, Yo no quisiera hay que un veterinario argentino que estaba... porque le lleven 2 o 3 animales de esos para curarlo. Para curarlo. Él lo puede castrar, Sí. le puede poner vacuna de eso y darle toda la atención que un animal necesita. Requiere. Porque esa es su especialidad. Sí. Hay una señora también que ya apareció ahí como, vamos a decir, como meme, que la niña le dijo que ella era un gato o un perro. Le dice, no, pues no hay problema. Y le puso purina. Le dijo, y a la noche usted va a dormir para el patio. Porque, No, mamá, yo... el que yo vi la jaló de la cama, la niña se fue a acostar y lo enseñó y la jaló por un brazo, la tumbó y le abrió la puerta a la calle para afuera a dormir. Entonces, Porque los perros duermen afuera, no pueden dormir dentro de la casa. entonces, esas son cosas que... Pero lo que yo veo más delicado es el nivel de like y de aparición en las redes que tienen ese tipo de cosas, que no enseñan nada. No enseñan nada. Al Entonces, contrario, degradan. degradan. Cualquier niño que vea eso, que no está, que tiene un celular en la mano y su padre no lo está vigilando, cualquier niño de eso puede entrar en esa aberración desde el punto de vista de que eso no es normal en la conducta humana, eso es una psicopatía, una psicosis. Pero Sin yo duda creo alguna. que si aquí llegare, podría recomendarle a las autoridades que sí, que lo dejen, pero que le pongan un lugar donde ellos puedan exhibirse y ahí mismo le digan a personas que se les tiene prohibido pasear sus perros, que vayan a pasearlo con esos eterias. Y si un perro de eso va, y si es un pivo y le faja a un eterian de eso, ¿qué va a suceder? Es decir, yo creo que esas son cosas que nosotros tenemos que verla con lástima. Terian y Furis. Bueno, Así es. José Guillermo, entrando al conglomerado animal de la República Dominicana, los partidos políticos están en movimiento, en auge. Hemos visto a los 3 partidos políticos celebrando importantes actividades. Los 3 que existen en el país, no sé cuánto quedarán luego del proceso Son 30 y pico. de 2028. Son 30 y pico. No. Hay 3. No estoy de acuerdo. El PRM gobernante realizó una importante actividad el domingo en la Arena de Santiago, Sí. donde celebró el 11º aniversario. 11 años tiene el PRM y prácticamente va para 6 gobernando. O sea, con un récord de que a los 5 años ganó un proceso electoral. A pesar de que prácticamente fue el mismo PRD que se trasplantó, pero ese PRD tenía 16 años afuera. ¿Qué te pareció toda esta situación y esa celebración que se realizó en Santiago? Lo primero es que yo entiendo que es una merecida celebración Claro. que tiene el partido PRM, que el presidente quiso darle a su partido, dándole las gracias por el respaldo. El presidente realmente, a pesar de que compró una franquicia y después fue que se No, que no se la compró convirtió- porque eso era de ellos. No. La franquicia era un partido
que se llamaba de otra manera. Alianza, pero que era del papá de él, eso fue una herencia. Pero perfecto, digo, lo compraron, entonces ya después con eso la convirtieron en el PRM. El término comprar, no, porque eso fue una Fue herencia. comprado, señor, la compró el papá. Y el papá no podía dejar eso en herencia. El papá la formó porque eso existía desde cuando No, Trujillo. no. Post Trujillo. No tenía personalidad ante la Junta Central Electoral. Sí la Entonces, tenía. bueno, eso vamos a investigarlo más adelante. Lo que quiero decir que fue una merecida actividad que también vi el presidente un poco agitado. Yo lo vi agitado y no celebrando. No en celebración, porque tú si estás bailando un merengue que te gusta, tú brincas y haces de todo. Pues mira, pero lo vi un poco agitado desde el punto de vista de reclamando a toda la militancia, sobre todo el asunto de la unidad. Ciento y tantas veces hubo alguien que se puso a contarla, mencionó la palabra unidad. ¿Por qué? Porque él está viendo que se le está descalabrando la unidad que a él lo llevó al poder. ¿Verdad? Bueno, a esa misma unidad era que yo me refería cuando fuera del escenario hablábamos de ese afán que tienen algunos PRMistas de hacer convenciones. El PLD duró 16 años corridos en el poder porque se le olvidaron las convenciones. No, pero hizo hizo ninguna convención. Se llamaba pleno elector. Sí, Oye, claro, que se llame claro, convención. acuerdo, lo mismo consenso que están planteando algunos en el PRM. Es que eso no es consenso. No, eso no es consenso. Eso no es consenso, eso es buscar votos a lo interno de las autoridades. Ajá. Ahora, ¿Y dónde se celebraron basado, esos plenos? pero aquí en Bonca se hicieron pleno elector. Sí, ¿cuándo? ¿O no? Cambió ahora quieres tú cambió la estructura dirigencial del PLD. No. No cambiaba. Lo que pasa que el PLD tiene en su metodología de administración, tiene lo que se llama el consejo elector. Tiene la potestad de reservarse. Pero es lo mismo que deben hacer. Algunas que otras, pero en la mayoría se hace el pleno elector, donde hay condiciones. Donde no hay Háganlo condiciones. ahora para que se vayan en banda y se acaben de ir en banda. Bueno. Mire, yo entiendo. No te voy a adelantar lo que el PLD peor va a hacer. Pero ahora, el domingo 22, hay una asamblea del Comité Central. ¿Qué se va a decidir ahí? ¿Cuáles son los 6 precandidatos, o los 7 o los 8, o los que se inscriban de aquí a allá? Que vayan, comiencen a mostrar, y cuando la Junta autorice a elegir el candidato, a mostrar ya el candidato, entonces de eso se va a elegir uno. Sí, así mismo. Pero sí, exacto. Porque el Congreso elector para candidato presidencial puede hacerse o debe hacerse, porque hay que hacerlo obligatoriamente. Es que ahora no se va a hacer el Congreso, lo que se va es a señalar ante la Asamblea exactamente, para luego llevarla a una convención, como llevaron a Luis Abinader. Ahora es que usted le ha cogido que convención. En el PLD se llama pleno es elector. lo mismo, que no es una convención, es lo mismo. Perfecto. Es una elección. Porque en el PRM se llaman primarias, en el PLD ya son primarias también. Sí, el asunto es que la elección, esos procesos eleccionarios dividen en los partidos políticos. Y contrario, para que usted vea, la miopía mía me hizo ver al contrario a un presidente enardecido que levantó los ánimos del PRM que después de Senasa estaban en el suelo. Yo lo vi así. Y vi a Luis Abinader en un discurso desafiante, ante los cuestionamientos de la oposición. Como desafiante, pero como condición que el partido se mantenga unido. Bueno, pero lo mismo que dice Danilo y que dice Leonel, es que tienen que mantenerse unidos para mantener el poder obligatoriamente. Pero perfecto, pero sí, que quede claro que en mi parecer, mi punto de vista, es que lo vi un poco enardecido, un poco acelerado. Si usted... Yo lo vi eufórico. Pero es que, bueno... Pudiera ser lo mismo. La euforia... Mire, Luis Abinader
Yo particularmente, yo no voy a decir que lo subestimé. Yo lo subestimé muchas veces. Con el vaina de que Hipólito lo Pero el lunes arrancó Hipólito a comerse lo vivo y le dijo como la hasta Tayota. palabras hirientes. Al presidente. Hipólito lo bautizó como la Tayota. De Tayota Luis Abinader ha demostrado que no tiene nada. Ha sido increíble desde mi punto de vista, sobre todo, que nadie lo para, aún contradiciéndose, nadie le para ese discurso, no vamos a decir que agresivo, sino cuestionador de la oposición. Y eso para mí le da mucho más ímpetu y más fuerza y más valor a los PRMistas, porque de ahí del lunes para acá los PRMistas amanecieron de agua al pecado, que estaban con el moco para abajo. Sí, que ya ganaron. ¿Pero con cuál? Con el PRM. ¿Pero con cuál? Con el PRM. Porque, ¿Con cuál del PRM? Porque, pero es que yo no, eso lo sabrán ellos, a quién van a elegir. Y por eso que tienen... ¿Con cuál piensa el PLD ganar las elecciones? Con el que elija el pleno electoral. Bueno, pero es lo mismo. Pero que el asunto radica en que la forma agresiva con que internamente se están enfrentando, porque ya hay enfrentamientos duros. Y no es que Hipólito habla así. ¿Y cuándo habla de otra manera Hipólito? Pues exactamente, pero no es que habla así. Es que él dice que el acuerdo que tiene es que Carolina. ¿Que tienen acuerdo? Que él tiene con Luis, que sea Carolina. Eso viene de... Él dijo que sea Carolina, el acuerdo que tiene con Luis. Él dijo que tenía un acuerdo con Luis. ¿Dónde salió eso? Pero 20 veces ha salido eso, de por Dios. Bueno, pero está bien. Ese es un problema de ellos. Es un problema de ellos. Pero realmente hay otro movimiento que debe ser este muchacho, el de turismo. David Collado. Etcétera. Bueno, pero en el libre juego de las ideas y de las libertades deberá elegirse el que... Yo lo que digo y le aconsejo a los PRMistas, que si quieren joderse, que se acuerden del PRD y las tendencias, que duraron 30 años fuera del poder. De la única forma que ellos no se dividen es si hacen un cambio en la Constitución y rehabilitan a Luis. De la única forma. O sea, que usted cree que usted está en la regular... Usted es reeleccionista de Luis. Sí. No, de Luis no. Y de Danilo y de Leonel fui reeleccionista. Cuando Balaguer no, porque yo nunca fui reformista. Pues mire, estamos en lo mismo. Yo creo que Luis Abinader debe habilitarse. Claro, si no, esa unidad que él quiere que se dé, es imposible. A mí me impresionó Luis. Ese discurso de los Pero eso es yo que creo eso. A mí me impresionó. Pero ponte a pensar aquí en Moca nada más. Luis Abinader me impresionó el domingo con ese discurso. Porque está preocupado. No, preocupado no. Está ocupado de forzar a una unidad que es imposible si él no es el candidato. Es imposible. Si él no es el candidato. Pero eso es un asunto del PRM. Vamos a hablar un poquito de economía. Mira, vamos a hablar de economía, pero esto lo vamos a hacer luego de esta pausa. No le cambie, en breve continuamos. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Miren, el Banco Central de la República Dominicana, en una importante publicación, da a conocer la baja en la tasa de interés de prácticamente todos los renglones de los que la banca comercial dominicana, entendamos las instituciones de intermediación financiera, tiene para ofrecer al público, a la gente. Todos sabemos, o no necesariamente todos sabemos, pero los diferentes renglones de préstamos, vamos a decirlo para entenderlo, o de créditos que otorga a los sectores productivos la banca comercial, tiene diferentes tasas de interés. Esto se debe a la garantía de retorno de los montos prestados. Y al tiempo que se establecen los montos. Por ejemplo,
Hay tasas variables desde el préstamo al comercio, el préstamo a la industria, el préstamo al sector construcción, el préstamo a la agricultura, préstamos personales, préstamos hipotecarios. Tienen tasas y prácticamente todos bajaron, todas las tasas bajaron al punto, José Guillermo y amigos televidentes, de que yo tengo aquí uno que capté, por ejemplo, en el comercio mayorista, las tasas bajaron de un 14,84% a un 13,6%. Esto es una disminución de 78 puntos. Estamos hablando de algo menos de, o algo más de un 1%. Mientras que la manufactura, que es el préstamo a la industria, bajó de 13,1% a 11,49%. Estamos hablando de más de un 1,5%. Sí. En el sector de la construcción, que es el que más dinamiza la economía, y quiero hacer un paréntesis, y tú pudieras explicarlo también, el que más dinamiza la economía porque es el que crea más oportunidades de inversión en las poblaciones. Cuando usted abre una trocha, una carretera, primero los dueños de la tierra se sienten más ricos, pero les da la oportunidad de construir, de hacer más casas. La gente puede hacer casas ya no solamente para habitar, sino para descanso, pero pueden ponerse más negocios, porque se abre una ruta donde va a transitar gente y se pueden parar hasta en los colmados. Esto crea una dinámica económica que le impide crecer. Y estos préstamos bajaron de 14,77% a 12,72%, o sea, un 2% bajó en la tasa de interés prácticamente, o un 205%, como prefiere llamarlo el Banco Central. El sector agropecuario bajó de 15,94% a 13,92%, en tanto que el consumo personal, que es el más alto, porque es el de más riesgo, la gente coge prestado y puede irse huyendo, pues no deja nada, bajó de 20,18% a 16,23%, prácticamente un 4% bajó, 4 puntos. Y los hipotecarios bajaron de 12,14 a 11,93%. Para José Guillermo López, estas bajas en las tasas de interés, lo primero es ¿por qué se producen? ¿Y qué efectos pudieran tener en una economía que tú y yo hemos venido pregonando de que debe crecer independientemente de que se riegue, que crezca con una ducha, no con un jututo que solamente le caiga 2 o 3, sino que la ducha se amplíe? ¿Tú entiendes lo que yo te quiero decir? El boroneo, como diría Claro, claro que... Mira, realmente los préstamos han bajado. Y quiero aclarar, en el caso de Moca, que hay muchas cooperativas de ahorros y créditos, Claro. que ahí se ha sentido. ¿Y se qué ha sentido la baja en la tasa de interés promedio activa. Quien ha sido más agresivo es el Banco del Estado. La activa es la que usted le paga al banco cuando le presta. Sí, ve traduciendo, porque el término... No es que yo no puedo decirlo así, pero lo digo así muy, muy rápido. Mira, el que ha sido el Banco del Estado, que ha estado en 11.9. Sí. O sea, ya eso es teóricamente menos del 1% claro, mensual. Menos del 1% mensual, claro. Porque el 1% mensual es de 12. Bueno, 11.9, 0.10 menos. Exacto. Perfecto. Ahora, me preguntaba alguien, me preguntaba un muchacho. Naturalmente esa es la tasa. Todos sabemos que se va a encarecer un poquito más porque hay unos gastos de cierre,
hay Sí, pero una serie no, de porque cosas. eso mismo pasa con ahora Con todo. una serie de ferias para vehículos que están ofreciendo al 8.95. Sí. Pero en eléctrica chiquita dice, eso es un mes nada más. Sí. Después eso sube a tanto, Sí, etcétera. Esas son tasas para atraer. Pero me preguntaba alguien, uno de los jóvenes que trabaja en una cooperativa, ¿y por qué? ¿Cómo es que el banco? Porque una empresa que esté pagando al 9.5 depósitos a plazo fijo, ¿cómo puede prestar al 11.9? Digo yo, lo que pasa es que el Banco de Reserva, que es el Banco del Estado, mantiene en cuentas corrientes, En carteras. en cuenta corriente que no paga intereses No, de eso, exactamente. 500 o 600 mil millones de pesos fijos, pero solo del Estado Porque debe tener. son del Estado. Debe tener 400 mil millones solo del Estado. Entonces eso le permite que Flexibilizar su tasa de interés. esas décimas de por ciento más. Pero lo que te quería decir, que realmente eso se ha dado, es un fenómeno que se ha dado en la banca. Eso se estima que debe estimular la inversión privada, por lo menos. Se estima que debe. Ahora, ha sido un proceso muy lento, porque eso viene desde mayo del año pasado. Y ya nos comimos un mes, ya vamos comiéndonos el segundo mes del año. Y ahora es que aparece esa cifra de cómo fue el cierre a finales de enero de la tasa promedio activa, es decir, la tasa que el cliente le paga a las instituciones financieras, porque la otra se llama pasiva, es lo que las instituciones financieras le pagan al cliente por sus depósitos y cuentas de ahorro. Entonces, eso fue producto de un desembolso del encaje de 81 mil millones de pesos. 81 mil, pero fue algo lento. Por eso nosotros decíamos a principios de año, eso solo no va a principios del año pasado y ya en el tercer trimestre, eso solo no va a provocar el crecimiento que necesita y que está anunciando el Banco Central. ¿Cómo finalizó el año pasado? 2.1. Exacto. Entonces, este año, yo creo... Y que sucedió esto por la baja inversión del gobierno. Del gobierno central. Del gobierno central. En Porque eso el aquí presidente- todos los indicadores, mire, aquí hubo récord en remesas, en divisas, en inversión extranjera, En exportaciones. en exportaciones. O sea que todos los indicadores de ingreso de dinero a la economía. superaron los del 18, los del 17, cuando creció el 5%. Con la diferencia, De que el gobierno, o el Estado, vamos a decir el Estado. el gobierno, porque el gobierno es quien Es que administra el Estado. Esta administración del Sí, pero Estado, es llamada gobierno. Es que lo que de Luis pasa es Abinader. que el gobierno lo coge como... Pero no podemos seguir cubriendo las apariencias. O sea, es responsable de que no se invierta en inversión pública necesaria y demandada por miles de comunidades y necesaria y demandada por el mismo crecimiento de la cosa. El responsable es el gobierno central, entiéndase, el responsable de que no se haya invertido la tosudez del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, porque él cree que la economía debe crecer en base al crecimiento solo de la inversión privada. Y él mantiene una demanda expandida, una demanda para inducir a nuevas inversiones por el crecimiento de las compras. Entonces, eso es lo que hemos mencionado 20 veces, que es el modelo de la demanda inducida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este año, todavía el Banco Central no ha dicho predicciones, él como tal, porque parece que todavía no han logrado convencer al presidente de que el presidente del Banco Central y el compañero Magín no han logrado... El compañero Magín, cuando anunció que fuimos a los mercados de capitales,
y emitimos bonos soberanos por 2.750 millones de pesos, Sí. habló de que iban a ser invertidos. Que Dios lo oiga. Bueno, Porque- pues no es que Dios lo oiga. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Porque hasta- el problema es que eso está por encima de la decisión de Magín. El compañero Magín no puede imponerse a las decisiones del Entonces presidente. usted puede ir a una institución financiera y decir, yo voy a coger 10 millones de pesos para comprar zapatos y revenderlo y después decir que no, que es aguacate que voy a comprar. Usted no puede hacer eso. Pero no, y no tiene 5 años haciéndolo el gobierno. No. Cogiendo dinero por una cosa y ubicándolo en otra. Pero de por Dios. Pero bien, lo que quiero decir es que yo creo que este año, y te digo, todavía el Banco Central no ha hecho predicciones. Han asumido predicciones del BID, No, del no, Banco porque Mundial, el Fondo del Fondo Monetario. Monetario. Pero el Fondo Monetario es una predicción en base al promedio de los últimos 20 años de crecimiento, que la economía puede crecer a 3.8. Puede crecer a 3.8. Pero va a crecer de una forma natural. No, porque nada crece de forma natural. Hay que Todo- inducir ese crecimiento el- a base de inversión. Independiente- Yo me conformo, con que se detenga la baja de crecimiento, que Dios nos acompañe y convenza a las autoridades, empezando por el presidente, y lo convenza de que hay que invertir en las inversiones públicas para que no vayamos a quedarnos frisados en el 2.1 o crecer de una forma pírrica cuando la economía dominicana tiene el potencial de crecer, que lo ha demostrado históricamente, de 4.5 a 5%. Pero eso es a base de una política económica basada en comenzar a privilegiar lo que son los gastos Tú sabes en que no me inversión gustó. Yo versus pensé- los gastos corrientes del Yo gobierno. pensé que el chucho ese de estar regalándole 1,000 pesos a la gente por nada, cambió cuando ahora mismo, prácticamente 3 semanas duró el Banco de Reserva que no se podía asistir por las filas de la gente buscando los 1,000 pesos. Yo pensé que desde este año íbamos a empezar a reducir eso y me preocupó esa situación porque el presidente tiene la percepción, atribuyéndolo a la política de demanda inducida, eso lo escuché yo por primera vez en el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, que Eso se fue una idea del planteó la padre demanda Alemán. inducida, que era poner dinero en la mano de la gente para que esto iba a hacer que la gente gastara Que demande productos, y bienes y demande servicios. productos, pero no hacíamos nada para producir. O sea, y es verdad, y es bueno que se demanden productos, pero es bueno que se demanden productos cuando usted tiene una industria, un comercio o un sector productivo produciendo y creando riqueza. Que se demanden productos a base de haber obtenido un ingreso, de haber trabajado en algo que a su vez es para aumentar la producción. que produjo. O sea, eso es una cadena, eso no ha fallado nunca en el mundo. Eso es lo que se llama el efecto multiplicador de la inversión. De la inversión. Por eso es que en Estados Unidos, en época baja, dice, adiós, pero y a veces te oye un ciudadano americano, una gente, pero a mí me mandaron $200, Estados Unidos. En la pandemia nosotros rompimos récord de remesas. ¿Usted sabe por qué? Porque el gobierno norteamericano puso dinero en la mano de los, Y no poquito. de los residentes, alrededor de $5,000 por familia, de 5 miembros, para que, como no estaban trabajando, para que demandaran bienes y servicios de consumo para mantener la dinámica económica, pero producían. Había productos que demandar. Claro, claro. Y eso es lo que debemos hacer, pero tenemos que ir a nuestra segunda pausa. Y en breve continuamos. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Miren, cuando se habla de producir riqueza, es un concepto, vamos a llamarle así, que se establece en base a la creación de estructuras productivas que empiezan primero por educar a un pueblo. Usted educa, forma a los profesionales que demanda una sociedad.
desde el punto de vista de que sean capaces de producir. Estamos en épocas de que la tecnología es la punta de la producción, todo se va. Entonces, vamos a empezar a formar los profesionales para crear un estado productivo en función de un desarrollo integral de lo que pretendemos ser como país. Los países desarrollados, lo que más demandan son técnicos especializados en las diferentes áreas. Usted va a vivir a Nueva York y si usted es un buen mecánico, usted tiene trabajo desde que llegó. Si usted es un buen plomero, usted tiene trabajo desde que llegó. Si usted es un buen electricista, trabaja desde que llegó. Ahora, si usted es abogado, ingeniero, médico, usted tiene que hacer las calibraciones necesarias y durar 2 o 3 años estudiando. El foreign, como le llaman. O empezar a poner inyecciones si es médico en un Bayman, en una vaina escondido. Sí. Yo no sé si el mensaje que yo quiero llevar se entiende. Desde ese punto de vista, tenemos que cambiar el esquema educativo primero. Porque los desarrollos de los países, o sea, eso de que del cambio estamos cambiando, eso no se ve de un día para otro. Eso se toman décadas, pero tenemos que planificarlo. Y tenemos que planificarlo. Cuando usted llega y crea jóvenes preparados, usted lo primero que hace es que estos jóvenes empiezan a demandar bienes y servicios de consumo porque empiezan a producir. Pero para que poder demandar bienes y servicios de consumo tenemos que tener una industria produciendo, tenemos que tener un país en calidad de producir productos y mantener y elevar la productividad, que es la eficiencia en la producción. Eso es así, pero realmente la producción actual tiene un reto todavía mayor. Son bienes y servicios que den con el gusto del consumidor. Entonces el gusto del consumidor está bombardeado por las redes y por la publicidad, ¿sí? Que ya no es comer plátano, es chips claro, de plátano. Claro. Ya no es comer yuca, es chips de yuca o de papa. Entonces ya todo eso está ensamblado que demanda de una serie de maquinaria, equipo y tecnología para poder producir, transformar esa materia prima en productos terminados. Claro. Pero tenemos que tener los técnicos que puedan trabajar en esa planta. Y que sepan repararla. Claro. Que puedan manejar una máquina. Pues ya son todas robóticas. Claro. Hay un muchacho de una empresa amiga que duró un tiempo trabajando allá en una labor sencilla. El muchacho se fue a vivir fuera de allá, salió con buenas notas de allá, sin problema, y volvió. Y cuando iba a salir le dijeron, no, tú saliste por la puerta ancha. Pero el bendito muchacho duró 3 años fuera y volvió a reclamar su puesto. Experiencia. Pero que lo que tú trabajabas ya no se hace así. Ya no se hace así. Es una máquina que hace esto y aquello. Y tú, no sé, pero tú en ese puesto que tú dejaste, ya hay muchachos que vinieron y fueron mandados a preparar. Y ahí está el pobre muchacho rezando para ver si por lo menos una parte de esa producción la ponen como él sabía hacerla, pero en eso no puede entrar. No va a cambiar una estructura productiva. Entonces, para complacer un pendejo. Pero realmente yo creo que tú tienes mucha razón. Aquí, por ejemplo, en Moca, que yo siempre quisiera como que nosotros le dedicáramos un minuto a Moca. Ya nosotros tenemos aquí tenemos Infotep, que va a las empresas. Pero tenemos un ITLA, que nosotros los virginianos donamos por 20 años esas instalaciones. Yo firmé para que el ITLA viniera ahí. Yo, un virginiano, no digo virginiano, de Colegio de Virginia. Alumno del Colegio de Virginia, Domingo Sabio. Exactamente. Y entonces ahí hay que ir formando esos muchachos. Ya no es solo preparar bachilleres para que vayan a la universidad. No. Porque es que eso tiene que cambiar. Inclusive, durar 8 años en primaria y 4 en secundaria, que ahora ya es diferente, ya es 6. Intermedia, primaria. No, ya no hay intermedia, ya hay media, inicial y media. Bueno, séptimo
El séptimo tuyo y mío, Sí. ahora es primero de bachillerato. Primero de bachillerato. Pero bueno, durar 12 años para usted ir a una universidad, durar 5 o 6 más para usted, eso tiene que ir cambiando. Tiene que ir cambiando y nosotros tenemos que adentrarnos a ese esquema y a eso me refería, a la formación de los profesionales que demanda. Pero hasta las mismas universidades, la UAS, yo pretendo, me oyó, señor senador, que usted luchó mucho por eso. Quiero que me escuche y quizá usted no me va a escuchar, pero alguien está grabando esto y se lo voy a mostrar. Señor senador, usted luchó mucho y le sirvió muy bien para su campaña. Pero la UAS no puede estar pensando, oye lo que me dijo uno, dije que no, que la demanda que hay de derecho, hay 100 y pico de demandas para estudiar derecho ahí. Y nuestra agropecuaria, y nuestras escuelas que necesitan de mejor, profesores cada vez más capacitados, y nuestros hospitales que necesitan de técnicos que sepan reparar microscopios, por decir una cosa. Y no, es decir, nosotros tenemos, Bueno, pero además, y las investigaciones que se necesitan de la agropecuaria aquí. aquí no hay investigación de nada en el país. La UAS tiene una cosa de investigación, No, por Dios. pero mi hermano, Moca, por ejemplo, que está dando un cambio de la noche al día por todas estas cantidad de tierra de vocación agrícola que ahora la convirtieron y la autorizaron para que se conviertan en vocación de urbanística, va a necesitar que sus suelos sean cada vez más productivos en base a investigación y productividad y tecnología nueva. Claro. Para Sí, esas cosas. Y porque eso hay que desarrollarlo a aquí. eso yo me refiero cuando hablo de que tenemos que preparar el material humano, o sea, los profesionales capaces de entender la dinámica productiva que desarrollará el país, pero en un proceso o sea, los procesos de desarrollo no son de un gobierno a otro, son décadas, pero tenemos que planificarlo. El desarrollo se planifica. Con tiempo. Se planifica. ¿Qué queremos? Vamos a trabajar en función de eso. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos hacer con eso que tenemos? Bueno, de querer yo quisiera que tuviéramos una base aérea. No. Una base espacial. ¿Qué aquí. queremos? Planificarlo para hacer lo que queremos. Sí. Porque no es que nos va a llegar. Sí que yo quiero una mujer bonita, rica, sencilla. A esta edad. Ve ahí güerito que te la hagan. Sí. De barro. La muñeca, sí. Señores, terminamos por hoy. José Guillermo, Hermano, gracias, siempre grato. No se puede durar tanto, porque se nos no. quedó el 90% de lo que íbamos a hablar. No te alejes tanto. Tú trabajas demasiado. A ustedes, gracias. Les esperamos mañana, como de costumbre, a las 7 de la noche. Y mientras tanto, manténganse informados con Dalia Grullón y su programa Sin Rodeos con Dalia. Buenas noches.